Bueno, me voy a centrar en FIS porque con la experiencia de Ana y de Carmen en el Ramón y Cajal ya hemos visto algo de fluorescencia directa y sobre todo porque el mayor reto en sí es la digitalización del FIS, la complejidad en la digitalización, gracias, y en la visualización del FIS. La inmunofluorescencia directa, pues obviamente en cuanto a las capacidades del visor y demás, es lo mismo que en campo claro y ya nos han explicado algunos ejemplos y por eso me parecía relevante centrarme en el FIS, también en aras de la brevedad, porque efectivamente no solo en el ER2, sabéis que es muy importante, pues por supuesto en tumores cerebrales, por supuesto en linfomas y bueno, pues sobre todo ahora que se está proponiendo el centralizar y el crear centros de referencia, pues va a haber un mayor volumen, vamos a enviar a centros de referencia cada vez más FIS y bueno, se trata de evaluar si efectivamente puede aumentar la productividad en los casos de la fluorescencia especialmente complicada, que es el FIS de evaluar, sobre todo cuando utilizamos microscopía digital. Análisis automatizado de imagen se puede hacer también en fluorescencia, por supuesto que en campo claro ya hemos visto ejemplos y por supuesto que se puede hacer en citología, aunque llama la atención que los sistemas de cribado de citología aún no han incorporado la digitalización total de la preparación y sabéis que tanto el focal point como el imager pues lo que hacen es crear coordenadas de las áreas de interés, ¿no? Pero sí, en fluorescencia efectivamente ya hay sistemas y hemos visto algunos fabricantes que efectivamente están trabajando en el análisis de imagen. Bien, los escáneres que ofrecen fluorescencia con una resolución que te permita una lectura adecuada de FIS no son muchos. A lo mejor en España en el mercado tenemos 3 o a lo sumo 4 si incorporas algunos microscopios robotizados. Y es que es verdad, sigue siendo un reto tecnológico porque, claro, se intenta dar la mayor utilidad al equipo. Y entonces el FIS lo ideal es disponer de un objetivo de 60. Pero claro, disponer de un objetivo de 60 solo para FIS, cuando a lo mejor ese equipo también lo quieras utilizar para campo claro, pues ¿cuándo vas a escanear tú a 60 por? No merece la pena. Si el debate en realidad es 20 por o 40 por, pero muy pocas veces necesitamos el 60 por en campo claro. Con lo cual, esto implica que algunas de las soluciones que empezamos a ver para fluorescencia tienen un objetivo 40 por. Bueno, pues de eso se trata, a ver si con esos sistemas que tienen estos objetivos de uso genérico también podemos trabajar. Como bien decía Luis, pues efectivamente la ventaja que tenemos es que lo que ha ido evolucionando sobre todo son las cámaras, mucha mayor resolución, mucha mayor sensibilidad y entonces ahora pues podemos hacer una digitalización con un objetivo de 40 por gracias a estas cámaras que han mejorado tanto, incluso en campo claro, igual que en campo claro hacemos un eje Z, también en el FIS podemos hacer escaneado en el eje Z y obtener múltiples planos. Esto es un problema conocido en campo claro y el que es los pliegues en los focos, este mismo problema que tenemos en el FIS, se solucionaría con la opción que nos han explicado, que algunos llaman Extend Focusing, otro Enhance Focusing, que es todo lo que tengas desenfocado, pues resúmelo, cógelo mejor enfocado de cada plano y consigues así un plano perfectamente enfocado
gracias a esta tecnología. Bueno, esto es más fácil de explicar en campo claro y es lo mismo que se utiliza en fluorescencia. También, como digo, las cámaras van mejorando, ya no recogen mucha más cantidad de información y esto significa el coger 16 bits y cuanto más información, pues que aquellas señales más débiles, aquellas señales muy fuertes que te solapan y te impiden ver las débiles, al tener un mayor rango dinámico en esas imágenes, pues es lo que nos está permitiendo que efectivamente a lo mejor ya no es tan importante el aumento en sí como la calidad de la cámara, la calidad de la imagen y la resolución, ¿no? Y luego el poder aplicar compresiones, como hemos visto, de JPEG 2000. De forma que pasaríamos al típico escaneado de fluorescencia complicado, donde es difícil de ver nada, a lo que ahora ya se empieza a obtener con imágenes compensadas y bien contrastadas con el fondo, de forma que bien, pues es la base para esto que sería una imagen global para luego conseguir más detalle, que es el nuclear que nos interesa. Y luego pues hay distintas tecnologías. Ahora estaba hablando con los amigos de Hamamatsu y veía que ellos habían apostado para una tecnología muy específica de cómo localizar dónde está el tejido que yo quiero escanear, porque claro, en campo claro lo ves a simple vista, pero en la fluorescencia tenemos que hacer así un poquito de cosas raras para ver dónde está el tejido que queremos escanear. Bueno, Hamamatsu tiene la tecnología de scattering, otros lo que hacen es enfocarse en las áreas, por ejemplo, hacer un preescaneado de las áreas de DAPI para enfocarte y evitar... pues no sé, por ejemplo, si has puesto los dedos y aquello pues lo ha interpretado como una zona que podía tener tejido, etcétera, de forma que se simplifica en sí el irte realmente a las áreas donde hay tejido. Como digo, hombre, al 0,25 micras por píxel, ya sabéis que en patología digital conviene más hablar de resolución espacial en cuanto a micras por píxeles que de objetivo 20 por o 40 por. Hombre, no, en realidad necesitaríamos 0,50, o sea, 0,25, perdón, como mínimo, no es lo ideal. 0,50, que sería lo que te daría un objetivo de 20 por, no es suficiente. Como mínimo el 40, el 0,25 micras por píxeles, pero si es un poquito inferior de eso, mejor. Y efectivamente, son las cámaras, es el escaneado en eje Z y realmente es... el FIS es difícil de automatizar en todo su escaneado. Mi experiencia es, caso a caso, requiere interacción del usuario. Esa es la realidad hoy por día con los sistemas que yo conozco y además de esa interacción requiere largos tiempos de escaneado. Entonces, bueno, preescaneando con un DAPI localizo dónde está el área de interés, y efectivamente luego podría aplicar algoritmos de análisis de imagen, y esto lo puedo pasar por alto porque hemos visto los ejemplos de Leica, porque básicamente todos llevan lo mismo, la segmentación y la identificación de imágenes. Lo que pasa es que, en fin, todavía hay cierta limitación en cuanto a la calidad de esos sistemas de análisis de imagen, sobre todo porque se basan, por ejemplo, en cuanto a la intensidad y entonces no tienen muy en cuenta la morfología y entonces da igual que sea del estroma que de la célula tumoral y de nuevo te obliga a hacer intervenciones humanas para seleccionar los núcleos que realmente son del cáncer y no del estroma como ejemplo, ¿no? Bien, hay varios estudios en este sentido y bueno, son muy positivos porque están dando lugar incluso a reinterpretación y a cambios de diagnóstico cuando se aplica el uso de estas tecnologías de escaneado y ayudándote también con el análisis de imagen, porque efectivamente pues, ayuda a interpretar mucho mejor. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo normal que nos vamos a encontrar es esto, ¿no? Es un
ejemplo real, en una mama, creo que era un ER2, y bueno, pues va a tener muchos pliegues, no son cortes perfectos los que a menudo encontramos, y no veo nada. Pues directamente, a menudo, pues hombre, como mucho veo el DAPI, pero no veo las señales. Esto es algo que, si ya nos ocurría con el microscopio, te puede ocurrir también en ese primer intento, y aparte de que siempre se ve mejor en el ordenador que en la pantalla por la luz, pero veis que es el mismo caso, y simplemente haciendo, pues quitándole el DAPI de la señal y haciendo un mínimo ajuste, pues caray, sí, si las señales estaban ahí, y estos ajustes los puedo hacer con la preparación digital, cosa que no podía hacer con el microscopio y con la cámara digital del microscopio tan fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, esta mínima, por así llamarlo, retoque fotográfico, pues realmente sí que ayuda en la interpretación de señales de los típicos casos difíciles. El que es positivo es muy claro, lo que hay que ver son estos casos más difíciles, ¿no? Recomendaciones: usar DAPI, empezando primero para localizar las áreas de interés, porque si no el escaneado lleva horas y horas. Ajustar el rojo y el verde y utilizar, una vez que ya lo tienes ajustado, y crear un patrón para el día a día, para no tener que ajustarlo continuamente y crear ese perfil. Y el DAPI sí que le tengo creado un perfil aparte, porque el DAPI lo utilizo poco en microscopía digital. Me basta, es muy fácil, como veis, saber dónde empieza y termina el núcleo, y muy a menudo por eso le quito el pseudocolor en los casos complicados, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que os vais a encontrar escaneado así a simple vista, pero bueno, empezamos a hacer cosas como quitarle el pseudocolor y empezamos a ver las señales, y selecciono primero las verdes y luego las rojas, e incluso esto es para los casos dudosos en los que a lo mejor el pseudocolor, el ver la señal en sí en tonos de grises, incluso te puede ayudar para cuantificar. Bueno, son pequeños trucos, porque como veis, a veces el verlo en sí en rojo y en color me confunde más que si las separo, y entonces ya tengo más claro qué corresponde al rojo, aunque sean tonos de grises, y las separo de las verdes. Pone ahí 40 por, y este es el aumento real. Claro, 40 por en un FIS y así tal como se ve, pues hombre, es difícil de cuantificar. Afortunadamente sí que le puedes aplicar aumento digital, en este caso hasta 120, pero esto está escaneado a 40 por y se puede diagnosticar. Nuestra conclusión es que en los casos, hombre, puede haber algún caso especialmente difícil, me voy al microscopio y sigue siendo difícil. Con lo cual la conclusión sería eso. Efectivamente, con muy pocos entrenamiento en saber cuándo quitar el pseudocolor, cuándo quitar el DAP y tal, bueno, se diagnostica mucho mejor en mi experiencia que en el microscopio. No utilizo el extended focusing. Todo esto que nos han vendido, múltiples planos y genero no me sirve para nada. Me crea esto un pastel que yo ya no sé ni qué es núcleo, ni qué es señal, ni qué es nada. Me gusta y prefiero tener el eje Z e ir en los casos difíciles recorriendo ese eje Z para ver lo que está ocurriendo en las distintas profundidades. Lo hemos usado en TMAs de FIS y también funcionan perfectamente. Ojalá todos los casos fueran así de claros, pero bueno, a menudo nos peleamos con estos casitos, y efectivamente para los TMAs es genial porque ahorras una cantidad de tiempo increíble. La conclusión es esa. En la digitalización y sin usar equipos de grandes objetivos, equipos de microscopía con objetivos generales adaptados para fluorescencia, se puede escanear FIS, se pueden escanear TMAs. Un TMA te puede llevar fácilmente entre 6 y 8 horas de escanear toda la preparación, pero hombre, en los FIS habituales los tiempos de escaneado son de media hora a 1 hora. Y bueno, la gran ventaja que ya hemos visto. Ahora el archivo también de FIS es permanente, ya no tengo que distribuir la preparación, y el daño que yo le he hecho a esa preparación por haberlo leído es mínimo, por si acaso quiero hacer luego algo más con ella, ¿no? Y eso es todo, gracias. Muy bien, gracias, Marcial. ¿Alguna pregunta? Equipamento consegue fazer contagem automática?
contagem automática dos sinais y dizer es positivo, no es positivo? Vale. Cuando tengas que hacer de rutina muchos casos y lo tienes muy bien, por ejemplo en el ER2, sí les hemos visto utilidad porque yo me he creado mi propio ajuste del algoritmo, tengo muchos casos que hacer. ¿Dónde no los hago? En un TMA, por ejemplo, que cada core es de su padre y de su madre y a la hora de ajustarlo. Entonces, en aquellos casos que son todos muy similares, son los cores de mama, son las biopsias de mama, y que tengo que hacer muchos casos a la semana, ahí sí merece la pena. En el ER2 en concreto sí que merece la pena, funciona bien.